Buen día, mi nombre es Alfonso Castellanos, de la carrera de Psicología Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, del curso Teoría de la Personalidad. En el presente video vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que es la personalidad, abarcado en los conceptos o las opiniones que dieron tres personajes muy importantes en la historia de la psicología, como fue Carl Jung, Sigmund Freud y Alfred Adler. Vamos a estar tocando qué opinaban cada uno, sus teorías, sus puntos, sus énfasis, pero también cómo se desarrollaron, cómo partieron, en qué se diferenciaban, qué los unían y lo más importante, qué deportes han hecho como tal, que aún muchas veces se practican y se creen. Asimismo, por último, vamos a estar dando unas conclusiones de cómo esto ejerce la formación de las personas que ejercen la psicología y también los psicólogos, nosotros que somos psicólogos en formación, porque es importante, de gran importancia, estudiar este tema. Y no tan solamente para nosotros, sino para que aquella persona, cualquier persona que ve este video, le va a ser de gran utilidad. El primero es Sigmund Freud. Sigmund Freud es conocido por ser el padre del psicoanálisis. Es uno de los psiquiatras más importantes de la historia de la psicología. Él consideraba que la personalidad se dividía en tres estructuras básicas muy importantes. La primera la dividió fue en el superyo, en el ello, superyo y el yo. Consideraba que el ello estaba en la parte inconsciente de toda persona, es decir, eran esos deseos, esos impulsos que teníamos cada uno de nosotros que no se había manifestado, pero que deseaba hacerlo, que estaban en el inconsciente y que muchas veces nosotros no lo sabíamos. Lo ligaba bastante al área sexual. Vamos a poner este ejemplo. Una persona que quisiera ser exhibicionista, por decirlo de alguna forma, no lo hace. ¿Por qué razón? Por, número uno, va en contra de sus leyes ciudadanas, cívicas. Segundo, las normas de sus padres, principios de religión, normas morales de sus maestros. Entonces, por eso no lo realizaba. Ahí donde entraba la segunda estructura básica, que es el super yo. Era el que impedía que se manifestara esos impulsos, esos deseos. Entonces era un conflicto que había o existe, según Sigmund Freud, entre el inconsciente del ello y el super yo. Y había un tercero. ¿Cuál es el tercero? Que es el yo. Es decir, todo lo que nosotros vemos de los demás e igual forma lo que nosotros manifestamos es la parte externa consciente. Entonces, esas tres estructuras básicas, Sigmund Freud la consideraban como la parte, estructuras básicas de la psique, es decir, la unía y consideraba que eso era la personalidad de cada individuo. ¿Qué lo componía? Reiteramos, el ello, que era el inconsciente, lo que se manifestaba, que deseaba manifestarse, un deseo sexual o un impulso o un placer que no lo hacía. El super yo, que era el que lo impedía, como decir el policía, y el yo, que era lo que nosotros manifestamos exteriormente y los demás manifiesten y nosotros podemos ver. El segundo de estos personajes importantes en la historia de la psicología que habla sobre la personalidad es Carl Jung. Carl Jung se diferencia, aunque era un neopsicoanalista, sucesor de Sigmund Freud, se caracteriza por cosas muy curiosas. Por ejemplo, a diferencia de Sigmund Freud, que dividía la psique en tres bases estructurales que ya la mencionamos, como fue el superyo, el ello y el yo, él decía no, él consideraba que el inconsciente y el consciente se unían y formaban el centro de la personalidad, lo que él llamó el sí mismo o el self en inglés. Entonces él consideraba que, ¿no?, que esto era lo que caracterizaba la personalidad. Y él fue aún mucho más lejos que Sigmund Freud. ¿Por qué? Porque Sigmund Freud consideraba la personalidad, es decir, el inconsciente, lo limitó solo al líbido en el área sexual. Carl Jung dijo, no, yo considero que tiene que ir mucho más allá lejos y va también en cuestión de la creatividad, el deseo del inconsciente, los impulsos van también con el amor, con el deseo de salir adelante, de tener el éxito. Es decir, no solamente limitó el libido, es decir, la búsqueda del placer, de los impulsos, de alcanzar las cosas solo al área sexual, sino también muchos aspectos de la vida. Y lo colocó también en el inconsciente de cada uno. Pero también dividió el inconsciente en dos grandes estructuras, por decirlo así de alguna forma, que fue niveles, perdón, el inconsciente personal y el consciente colectivo.
El consciente personal le consideraba que eran todos esos impulsos, deseos que estaban en cada uno de nosotros, que se acumulaban por las experiencias vividas y que deseaban ser manifestadas por los impulsos, pero como lo mencioné anteriormente, no tan solamente el área sexual, sino también del amor, la creatividad, la lucha de querer ser mejor. Ese era el inconsciente personal. Y el colectivo, que llama mucho la atención. ¿Por qué razón? Porque él consideraba que nosotros, los seres humanos, heredábamos deseos, impulsos de nuestros padres, y aún va más allá de toda la raza humana. Él decía que era como un mapa genético, por decir de alguna forma, desde nuestros tatarabuelos hasta el día de hoy. Pero que estos impulsos, estos deseos se manifestaban de forma gradual, cuando nosotros teníamos ciertas experiencias vividas, como que se despertaba esa chispa, como queriendo decir, siempre estuvieron ahí, pero no se habían manifestado porque no se había vivido X o Y situación. El tercer personaje es Alfred Adler. Es considerado como el fundador de la psicología individual. Se caracteriza por sus antecesores dando un término de personalidad en que cada individuo es único e irrepetible. Y se caracteriza, valga la redundancia nuevamente, porque cada persona busca una lucha constante por querer mejorar su vida. Consideraba que los seres humanos eran sociales y egoístas a su vez, por lo cual los impulsos de los deseos eran más sociales que sexuales, a diferencia de su antecesor Sigmund Freud. Por lo cual él consideraba, decía que cuando había un problema de salud mental era que el ser humano, como era un ser social, no podía encajar o no se sentía bien acogido en una comunidad. Enfatizó en unas fuerzas impulsoras para poder conquistar las metas individuales que eran muy importantes, según él, para poder que la persona estuviera sanamente, mentalmente, que era el libre albedrío y el crecimiento. Lo consideró estas fuerzas impulsoras muy importantes para poder el ser humano alcanzar estos logros que le iban a ayudar a escalar en su vida. Pero también manejó 3 principios de la personalidad, que fueron el principio de inferioridad, superioridad y el principio social, de interés social. ¿A qué hacía el énfasis de la inferioridad? Cuando cada uno nace, no puede lograr ciertas cosas, o digámoslo así, somos inferiores en fuerza, conocimiento, intelecto, todo lo que es una persona cuando recién nacida. Entonces, eso hace que se active el segundo principio. El principio es superioridad, no creerse más que los demás, no, sino poder pasar ese nivel, por decirlo de alguna forma, de ya no ser inferior, es decir, ya no estar dependiendo de otro, adquirir el conocimiento, aprender una nueva habilidad para dejar esa inferioridad y así lograr el tercer principio, el de interés social, es decir, poder encajar, ser parte de una sociedad tal como lo había dicho anteriormente, que él consideraba mucho más, el ser era más social, por eso eran los impulsos de querer sobresalir, de querer hacer parte de un grupo social, a diferencia de sus antecesores, en especial de Sigmund Freud. Nombramos mucho a Sigmund Freud porque es conocido, reiteramos, como lo dijimos al principio, como el padre del psicoanálisis, y estos son psicólogos psicoanalistas. Vamos ahora a tocar un tema muy importante, que era cómo esos autores consideraban el desarrollo de la personalidad. El primero de ellos fue Sigmund Freud. Sigmund Freud colocó 5 fases en el cual se desarrolla la personalidad y lo ligó más que todo fue al área sexual, al placer, al impulso, el líbido, como llamaba él. La primera fue la fase oral, que va desde el nacimiento hasta el primer año de edad, y más que todo esa fase oral es que el niño busca chupar, succionar, por eso es que siente el placer, ese deseo. La segunda fase es la fase anal, va desde los 1 hasta los 3 años de edad. ¿En qué consiste? En la autonomía de los esfínteres, es decir, de retener o expulsar la materia fecal o los desechos de orina. Le da una autonomía, le da un poder de poder decidir si retiene o expulsa, y eso también le da un placer al menor. La tercera es la fase fálica, que van desde los 3 a los 6 años de edad. En esta fase surge lo que Freud llamaba el complejo de Edipo
o complejo también de Electra. Y en esta fase ya él aprende a reconocer, a diferenciarse sexualmente. La cuarta es la latencia. En la latencia se va desde los 6 hasta los 11 años. En esta fase ya reprime el más los impulsos deseos sexuales y se enfoca más en socializar, en aprender, en crecer intelectualmente. Ya por último, la última fase es la fase genital, que va de la docencia en adelante. Aquí ya sí se expresa un poco más en cuestión de los deseos, del placer, y por eso mismo busca socializar, busca una pareja, busca también tener un afecto, inclusive una intimidad. Entonces, Sigmund Freud, recapitulando, consideraba que uniendo esas fases se desarrollaba la personalidad y que, valga la redundancia, el individuo desarrollaba su personalidad pasando por estas fases desde el nacimiento hasta en la adolescencia en adelante. Carl Jung consideraba el desarrollo de la personalidad se ejercía más en la vida adulta, no tanto que influía la niñez en la vida adulta, a diferencia de, como decía Sigmund Freud, sino ya se desarrollaban en su vida adulta, pero la dividió en dos fases, o dos actitudes, mejor aclaremos, y era introversión y extroversión, lo que llamamos personas introvertidas y extrovertidas. ¿Qué hacía el énfasis? Él consideraba que la introversión era que buscaban la energía en lo interior, como su misma palabra lo dice, es decir, en la meditación, en la paz, en hablar consigo mismo, en la soledad, en sus sentimientos. Es decir, después de socializar con las personas, recargaba energía, era introversiando, digamos, con ellos mismos. Hacía en ese sentido el referencia. Y la extroversión, lo que llaman algunos extrovertidos, es obtienen energía, todo lo contrario, es decir, socializando, son personas que son habladoras, les gusta socializar, como ya mencionamos anteriormente, y ya cuando están solos, no es que, digámoslo así, la energía la obtienen es al contrario del introvertido. Entonces, por eso Carl Jung diferencia notablemente de muchos en ese sentido, que consideraba que la energía era interior y exterior. Y por último, Alfred Adler. Alfred Adler, como mencionamos anteriormente, él hacía más énfasis en que el ser humano es un ser social y que se desarrolla la personalidad es en la socialización. Y estas etapas de la vida que va creciendo la persona y se va desarrollando, ahí se logra desarrollar la personalidad. Y hacía mucho énfasis en que para lograr ese desarrollo personal era en el alcanzar el éxito, y eso era a través del libre albedrío. Por eso Alfred Adler se considera, como ya mencionamos antes, el creador de la psicología individual, porque él decía, cuando una persona alcanza sus éxitos, se logra desarrollar como ser humano, como individuo y como persona. Hace mucho énfasis en, más que todo en lo social, a diferencia de sus antecesores. Desde mi punto de vista como psicólogo de información, considero la personalidad muy importante, el tema de la personalidad muy importante en estudiar. ¿Por qué razón? El ser humano se compone, o mejor dicho, la personalidad se compone de temperamento, carácter, conducta, sentimientos, emociones, y todo esto es de gran importancia que nosotros debemos saberlo. ¿Por qué razón? Porque así podemos diagnosticar a las personas que estemos tratando para dar una correcta orientación, una correcta terapia. Es como decía Alfred Adler, cada persona es única e irrepetible. Tenemos que tener eso muy presentes. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo, aunque tengamos un manual, un DSM, un CI10, cualquier manual de psicología, de psiquiatría o medicina, cada persona es diferente. Y es importante tener por lo menos las bases para entender ese principio. Somos únicos e irrepetibles. Por lo cual se debe de entender eso para poder guiar a la persona a entender en qué está fallando, cómo puede mejorar su carácter, su temperamento, su conducta. Si esta persona se comporta de X o Y manera, cómo podemos ayudarla, cómo podemos orientarla a que pueda encontrar su propósito, pero no tan solamente eso, sino que también pueda escalar, pueda sentirse mejor, pueda tener una mejor salud mental. Y no tan solamente para las personas que vamos a tratar, sino también para nosotros mismos. Entendernos, por qué nos comportamos de X o Y manera, por qué somos de X o Y forma, cómo podemos mejorar nuestros pensamientos, cómo podemos sanar mentalmente, entre comillas,
para poder nosotros esto también poder lograrlo. Por lo tanto, este tema de la personalidad es de gran importancia en mi vida como psicólogo en formación para poder partir de esta base, entendiendo los principios que ya mencionamos anteriormente, que cada persona es única y repetible y que la personalidad se compone de pensamiento, carácter, temperamento, y a través de esto podemos dar una mejor asesoría a nuestras personas que van a necesitar de una orientación profesional para tener una mejor salud mental. Y por último, nuestras conclusiones es sobre la personalidad, un tema muy importante, como ya mencionamos anteriormente, que hay que tener muy presente no tan solamente en la vida del psicólogo, del terapeuta, del profesional de la salud, sino en que cada una de las personas. Este maravilloso mundo de la psicología, como vimos de un principio, cada uno de los psicólogos, tan solo tres que dieron sus aportes, porque son muchos más, cómo iban dando sus aportes, no tan solamente para beneficiar a una escuela, sino también mejorar el conocimiento, enriquecer el conocimiento de la salud mental, de la psicología, de la medicina, que muchos también lo utilizan, pero que ha ayudado a que cada uno se conozca también a sí mismo, entiendan el porqué de X o Y comportamiento en sus vidas. Muchas gracias.